El segundo proyecto, señor presidente, es un proyecto de comunicación que vería con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría que corresponda, requiera al Ministerio de Derechos Humanos y a la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes información vinculada a los planes de acción tendiente a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas. Señor presidente, no podemos como funcionarios del Estado dejar de ver y preguntarnos por qué muchas familias de nuestros pueblos originarios migran a la ciudad a mendigar y a vender algunos productos para subsistir. Basta con circular, señor presidente, por las calles de Posadas, sobre todo por la avenida Mitre, para ver mujeres, niños y niñas en absoluto estado de vulnerabilidad, expuestos a diario al maltrato, a la discriminación y como consecuencia de la pérdida progresiva de sus costumbres tradicionales. Niñas y niños expuestos a accidentes de tráfico, como fue el caso del niño Enzo Nahuel Paredes, de 9 años, de la comunidad Mbuá Guaraní de Puerto Leoni, quien fue alcanzado por un colectivo urbano mientras cruzaba la calle para comprar una gaseosa. Por ese hecho y tantos otros que involucra a niñas y niños indígenas, nos atrevemos a preguntarnos cuáles son las políticas que llevan adelante desde el Estado de abordaje a las verdaderas necesidades de estas comunidades para que no se vean en la necesidad de salir a mendigar. Acá, señor presidente, tomo las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, noviembre de 2003, quien expresa: escuchemos todos las voces de los pueblos indígenas y actuemos como sus asociados para proteger los derechos de los pueblos indígenas, particularmente de la niñez indígena. Ello no solo contribuirá a subsanar errores históricos y suprimir injusticias actuales, sino a enriquecernos a todos. Con nuestra ayuda, las niñas y niños indígenas de hoy pueden ser líderes, señor presidente, del mañana. Nuestra Constitución, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y establece derechos específicos como la identidad cultural, la educación bilingüe e intercultural, la personería jurídica de las comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y el derecho a participar en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Pero, a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, se abre la puerta a todos los derechos humanos que contemplan con mayor o menor desarrollo los derechos de los pueblos originarios. Entre estos podemos mencionar Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 23, la Convención Americana sobre Derechos del Hombre, artículo 23, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, artículos 3 y 21, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1 y 27, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11 y 12. En cuanto a los derechos de la niñez y juventud indígena, es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el primer y único tratado internacional de derechos humanos que aborda explícitamente la situación de la niñez indígena. Si bien todas las disposiciones de la Convención se aplican a los niños de todo el mundo, en el artículo 30 se reconocen y abordan específicamente las realidades de la niñez indígena. En la Convención sobre los Derechos del Niño se afirma que niñas, niños y jóvenes deben vivir larga vida sin pobreza ni discriminación. Niñas, niños y jóvenes deben recibir atención médica adecuada. Se deben proporcionar viviendas adecuadas con servicios esenciales, con agua, saneamiento y carreteras apropiadas. Deben ser enviadas a la escuela y a la universidad si así lo deciden. Se les debe proporcionar la plena protección de la ley. Niñas, niños y jóvenes deben estar orgullosos de su identidad. En realidad, un número considerable de niñas, niños y jóvenes indígenas no disfrutan de estos derechos humanos básicos. La esperanza de vida de las niñas, niños y jóvenes indígenas a menudo es de 20 años menor que las de las demás. Siguen sufriendo enfermedades
prevenible y falta de atención médica adecuada. Las niñas, niños y a menudo viven en casas que no tienen agua corriente ni saneamiento, tienen acceso limitado a la educación básica, frecuentemente son acosadas por la policía y las autoridades, a menudo le hace sentir avergonzada de su identidad. Esta niña y niños sufren la vulneración de sus derechos, por eso se debe trabajar en políticas para conocer las necesidades reales de las familias, señor presidente, considerando un abordaje más integral donde el Estado asegure el cumplimiento de sus derechos establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Por estas razones, señor presidente, y otras que probablemente sea necesario en la comisión, pido el acompañamiento de este pleno a efectos de poder tratar esta temática que es necesaria, porque hemos visto y seguimos viendo niños, familias por la avenida Mitre y otros lugares, y es responsabilidad de todos. El proyecto de comunicación es el 1507 de 2022. Muchas gracias, señor presidente.